aprendiendo de esta excelente conferencia. Sí, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Por favor, si logran escuchar, pueden comentar en el grupo de chat de Zoom, por favor. Ahora sí, buenas tardes. Sí, señorita Dulce, ¿cómo está? Ahora sí la escuchamos bien. Buenas tardes a todos. Bueno, disculpen un poco, mi internet está, bueno, fallando un poco, pero aquí estamos, animados y contentos porque vamos a tener el día de hoy al doctor César Lamas, así es, con el título de su conferencia Protocolos de Cementación. Bien, así que bueno, para CW Perú y para Coltel de Latinoamérica, como siempre es un honor tenerlos a todos acá reunidos con nosotros el día de hoy, ¿ok? Para poder disfrutar y para poder aprender durante los próximos minutos. El doctor César Augusto Lama, bueno, cirujano dentista egresado de la Universidad Nacional Mayor de Marcos, especialidad también en didáctica universitaria, especialidad en rehabilitación oral, maestría en administración de servicios de salud y exdocente del área de rehabilitación oral, bueno, de varias universidades. Y también conferencista nacional y speaker de nuestra casa CW Perú. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todas las personas que están con nosotros conectados por el Zoom el día de hoy. Doctor César, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a CW Perú y a Coltene. Gracias por estar acá, ¿Y me por escuchas por allí? permitirme estar acá. Sí, yo sí le escucho, claro. ¿Usted me escucha? Sí, ¿no? ¿Me logra escuchar? Sí, doctor, claro que sí, lo logramos escuchar ahora. Ok, muy bien, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Correcto? ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor, lo podemos lograr ver. Correcto. Entonces vamos a dar inicio a la conferencia. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación. Y bueno, vamos a hablar un poquito de este tema que son protocolos de presentación, un tema bastante interesante, bastante difícil de entender por muchos de los profesionales. Y bueno, la idea es establecer protocolos sencillos que nos simplifiquen nuestra práctica ahora que estamos en una nueva este nuevo proceso de adaptación a la pandemia. Tenemos que optimizar nuestros procesos, nuestros protocolos, y la idea es tratar de comprenderlos para evitar cometer la menor cantidad de errores posibles, ¿no? De cometer la menor cantidad de errores posibles. Entonces nosotros tenemos diferentes sustratos a los cuales nosotros tenemos que lograr adherirnos o realizar una cementación. Tenemos esmalte, ¿no? Dentina coronal, tenemos dentina radicular, que no es lo mismo, tenemos un protocolo completamente diferente para
dentro del conducto, que para las coronas tenemos resina compuesta, tenemos cerómeros, vidrio, los postes, cerámicas, metal y el oro. Entonces vamos a establecer ciertos protocolos que nos van a ayudar a realizar con simplicidad nuestro proceso de cementación, ¿correcto? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que recordar es que siempre en todo proceso de cementación debe existir estas partes. Podemos lograr esto, retención, que puede ser macro retención o micro retención, y la unión química, eso es importante. Si alguna de los dos no se encuentra presente en nuestro proceso, pues nuestros resultados se van a ver disminuidos. Entonces nosotros debemos de generar retención siempre y unión química. Tenemos que tratar de lograrlo en nuestro proceso de cementación. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo acá, ¿no? La mayoría de nosotros creemos de que el material es el que condiciona el uso del agente de cementación. Por ejemplo, la mayoría de nosotros utilizamos para cementar un poste de fibra de vidrio, cemento resinoso dual. Cementamos una libre de metal con cemento resinoso dual, o una carilla con un cemento de fotocurado. Pero, por ejemplo, vamos a ver acá este caso de acá. Por ejemplo, yo tengo una corona metalocerámica, en donde he hecho una correcta preparación, la adaptación de la estructura es correcta, hay retención por fricción, por consiguiente mi material de elección, ¿cuál será? Será el ionómero de vidrio. Yo puedo cementar una corona metalocerámica con ionómero de vidrio y no voy a tener ningún tipo de problema al realizar la cementación. Pero ¿qué pasa en esta situación? Yo tengo también una corona metalocerámica, ¿correcto? Pero en este caso el muñón es muy corto, es expulsivo, entonces yo acá cementaré con ionómero de vidrio, la probabilidad de que se me despegue es muy alta. ¿Por qué no puedo cementar con ionómero de vidrio? La condición sería que en el primer caso tengo retención por fricción. En cambio, en el segundo caso no tengo eso. En el primer caso tengo macro retención. En el segundo caso no tengo macro retención, no tengo retención friccional. Por consiguiente, ¿qué es lo que tengo que generar? Micro retención, ¿correcto? Y entonces mi protocolo de cementación cambiará. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que mira, tengo dos situaciones clínicas, ¿no? Diferentes en la preparación del diente. El material sigue siendo el mismo, pero lo que condiciona el uso del agente de cementación es la presencia o no de macro retención. En uno yo puedo cementar con ionómero de vidrio y en el otro necesito un cemento resinoso dual, ¿correcto? Eso es muy importante que nosotros definamos para poder hacer nuestros protocolos, ¿correcto? Entonces, si yo me baso en la retención, yo necesito generar retención. Como ya acabamos de hablar, necesito o micro retención o macro retención. Por consiguiente, si yo me voy para la parte de la micro retención, yo necesito tener en mi kit de consultorio, siempre tengo que tener eso conmigo, tengo que tener ácido fosfórico al 37%. El ácido fosfórico es un ácido de más o menos un pH de 1, es un descalcificante, quita calcio y se utiliza sobre el esmalte y la dentina. Algunos de nosotros no grabamos la dentina por un tema de sensibilidad y de activación de algunas enzimas como las metaloproteinasas de la matriz, pero algunos todavía siguen grabando en protocolos de adhesivos, por ejemplo, de cuarta o de quinta generación. Yo particularmente utilizo adhesivos autograbadores, ¿correcto? Por eso es que no grabo la dentina, pero si tú deseas generar micro retención, tienes que grabar esmalte, o si quieres hacer una técnica de grabado total, tienes que grabar esmalte y dentina, ¿correcto? Eso es muy importante recordar. También tengo que tener en mi kit, tengo que tener ácido fluorhídrico entre 5 al 10%, generalmente o comercialmente vas a encontrar en la tienda, en la casa dental, al 10%, y eso se utiliza sobre cerámicas ácidos sensibles, ¿no? Sensibles al ácido fluorhídrico, o también llamadas cerámicas gravables, como el feldespato, las reforzadas con leucita o el disilicato de litio. ¿Correcto? Y para generar micro retención también necesitaré comprar en mi kit, en mi consultorio debo de tener óxido de aluminio, ¿no? Que yo lo voy a aplicar a través de un microarenador, que puede ser de laboratorio, esas cajas que van en el laboratorio para arenar las coronas,
o también tenemos una opción portátil, ¿no? Que se coloca a la unidad, a la terminal del micromotor, y yo puedo arenar la superficie interna de la restauración, ¿correcto? Entonces, yo te aconsejo que compres óxido de aluminio de 50 micras, y eso me va a servir para generar microporosidad a la resina compuesta, al cerómero, al metal y a las cerámicas ácido resistentes o no gravables, como son la alúmina y la circonia. Pero si yo no quiero generar micro retención, pues yo tengo la otra opción de generar macro retención. ¿Con qué voy a generar macro retención? Con mis fresas o puntas diamantadas. Yo generaré paredes paralelas, hombros, cajas, biseles, canaletes, rieleras, etcétera. Todo lo que me genere retención friccional. Ahora, yo no te estoy diciendo que uno es mejor que el otro. Sin duda, hay mucha literatura que avala el uso de macro retención. Eso está más que demostrado. Pero ¿cuál es el problema al generar macro retención? El gasto dentario, ¿no? Tengo mayor probabilidad de generar sensibilidad post preparación. Entonces, tal vez tengas que migrar a generar más micro retención. Eso podría ser un factor que tú consideres. Pero si a ti te gusta generar o hacer coronas o hacer incrustaciones tipo overlay, en donde generas cajas, hombros, qué sé yo, entonces tienes que utilizar tus fresas, ¿correcto? Pero si no, tienes que, para generar la retención, tienes que comprarte los 3 que estamos viendo en la parte izquierda, ¿correcto? Y para la parte de la unión química, yo necesito silano. El silano, ¿sí? Es un agente de unión que me va a servir para las cerámicas que tienen sílica u óxido de sílice, como por ejemplo el feldespato, las reforzadas con leucita o el disilicato de litio. Otro agente de unión que yo necesito es el 10-MDP, ese monómero funcional que ahora viene en los adhesivos universales, en la mayoría de adhesivos universales, y este 10-MDP también se vende solo, lo puedes comprar por separado, ¿correcto? Y me va a servir, es el adhesivo para el metal, para la alúmina y para la circonia, para las cerámicas que no tienen sílica, ¿correcto? También necesitaré un adhesivo de fotocurado. Este adhesivo me va a servir para esmalte, dentina, resina compuesta, cerómero, fibra de vidrio, pero hay una condición. Me va a servir en cualquier situación clínica en donde llegue la luz, ¿correcto? Por ejemplo, dentro del conductor yo no puedo colocar un adhesivo de foto, porque la luz, mi lámpara, no podrá llegar hasta la parte final de lo que yo he desobturado. Para eso ya necesitaré un adhesivo dual o de polimerización química. Ahora, un adhesivo dual funciona igual que un adhesivo de polimerización química. No. Muchos de los adhesivos, en una situación en donde no me llegue la luz, ¿correcto? En una situación en donde no me llegue la luz, sin duda un adhesivo de polimerización química me funcionará mejor, ¿correcto? Pero, doctor, me dice, pero es dual, entonces yo le puedo aplicar luz o no le puedes aplicar luz. No, hay algunos duales, o muchos adhesivos duales, que requieren la luz, ¿correcto? Para poder completar su polimerización. Entonces, sin duda, tienes ese factor a considerar. Es muy importante. Todos estos adhesivos, se podría decir, me sirven en el caso de micro retención. Pero si yo quiero generar macro retención, ¿correcto? Entonces, con el mismo cemento yo puedo lograr la unión química, como por ejemplo utilizando un ionómero de vidrio o modificado con resina, por ejemplo, a mí me gusta particularmente, o un cemento resinoso dual autoadhesivo, ¿correcto? Estos cementos que interaccionan químicamente o que también tienen MDP, también podría ser interesante que tú lo utilices, ¿correcto? Entonces, los primers, la unión química es importante. Yo tengo que, si voy a generar micro retención, necesito estos adhesivos de acá. Si yo voy a generar macro retención, con el mismo cemento lo podría lograr. Ojo, pero necesito generar macro retención. Entonces,
Los cementos se van a dividir en cementos que me van a servir cuando yo genere macro retención. Los cementos para micro retención, por ejemplo, tenemos los cementos resinosos. Dentro de ellos tenemos los de autocurado, los de fotocurado y los duales. Dentro de los duales, que son lo que la mayoría de nosotros compramos de manera común para nuestro consultorio, tenemos dos tipos de cementos resinosos duales. Los cementos resinosos duales convencionales, ¿correcto? Estos cementos resinosos duales presentan amina terciaria, es decir, ¿por qué se llama cemento dual? Un cemento dual se llama así porque tiene dos tipos de activación, dos tipos de polimerización. Una por luz, a través de un fotoiniciador, y otro a través de la mezcla de la base y el catalizador. Por eso vienen en dos jeringas mellizas, que yo las voy a mezclar y se va a producir la reacción de polimerización química. Y ese proceso demora más o menos entre 5 a 15 minutos. El responsable de esta polimerización química es una amina terciaria, pero esta amina terciaria tiene algunos inconvenientes. Uno, por ejemplo, es una cierta incompatibilidad con algunos adhesivos de pH bajo. Y el otro problema que presenta la amina terciaria es que con el tiempo cambia de color. Es por eso que yo no podría utilizar, tal vez, no debería utilizar un cemento resinoso dual convencional para cementar, por ejemplo, una carilla, porque si yo cemento una carilla con un dual, con el tiempo se va a oscurecer y mi resultado estético va a ser afectado. Entonces, ¿qué sale ahora último? Salen los cementos resinosos duales libres de amina terciaria. Estos cementos resinosos ya no utilizan la amina terciaria, por consiguiente, yo lo puedo usar para todas las indicaciones normales que tenemos para poder utilizar postes, coronas, incrustaciones, y además me servirán también para carillas, ¿correcto? Porque no cambiarán de color con el paso del tiempo. Eso podría ser otra opción para cementar calentadas. Yo puedo utilizar resinas calentadas, es decir, utilizar mi jeringa de operatoria, mi resina de operatoria normal, con la que hago restauraciones, y elevarle la temperatura entre unos 50 a 65 grados centígrados, y al elevarle la temperatura a través de estos calentadores de resina, la resina se va a poner más blandita, más chiclosa, y me va a dar la consistencia, no tanto, pero una consistencia similar a un cemento para fijación. Una resina convencional tiene una alta cantidad de relleno inorgánico, por lo que le da la capacidad de no disolverse. Esta técnica de calentar las resinas no es nueva. Yo he encontrado literatura de más de 20 años en donde se utiliza esta técnica para realizar el procedimiento y clínicamente funciona bien. ¿Cuál es el problema que yo le encuentro al utilizar una resina calentada? Primero, necesitas el calentador de resina. Si no lo tienes, tienes que comprártelo. Si tú esperas mucho tiempo, la resina se tiende a enfriar. Y al enfriarse la resina, cuando yo quiera asentar la restauración sobre el diente, me puede quedar levantado. Por consiguiente, te aconsejan utilizar vibración con el ultrasonido, vibrar para permitir el asentamiento correcto de la restauración. Eso podría ser un factor importante cuando tú haces esta técnica. Utilizar la vibración ultrasónica para permitir que el exceso de la resina calentada pueda escurrir por los costados y permitirte el asentamiento correcto de la restauración. Y como último material que nosotros utilizamos para realizar cementaciones, tenemos las resinas fluidas de alta carga de relleno. Y acá es importante dividirlo, ¿no? Tenemos resinas fluidas que tienen convencionales, se podría decir, o con poca cantidad de relleno, y tenemos resinas fluidas con alta carga de relleno inorgánico. ¿Sí? Estas resinas fluidas se utilizan, por ejemplo, para la técnica de inyección, ¿correcto? En donde utilizas una matriz de silicona transparente para poder hacer la técnica de inyección y de esa manera restaurar rápidamente los dientecitos de tu paciente. Pero también lo podrías utilizar como un material, o también se usa como un material de cementación. Entonces tengo alternativas que yo puedo utilizar en el caso de generar micro retención. Si yo voy a generar macro retención, entonces tengo mis cementos convencionales. Por ejemplo, el oxifosfato, ¿no? Que es un cemento que
se ha utilizado por muchos años en odontología, tiene muchos estudios que avalan su uso y muchos odontólogos todavía lo siguen usando. Particularmente no tengo nada en contra de eso. Muy bueno. Lo único que tienes que considerar es que el líquido de este cemento es ácido fosfórico. Por consiguiente, estaría más indicado en dientes no vitales, pero es un cemento muy poco soluble, entonces te podría servir si es que quieres utilizarlo, pero tendrías que utilizarlo en situaciones en donde exista macro retención. Tienes otro cemento como el policarboxilato. En este cemento ya se cambia, ya no se utiliza ácido fosfórico, sino se utiliza ácido poliacrílico, lo que lo hace menos tóxico. Por consiguiente, se puede utilizar para dientes vitales. Interesante material que lo puedes utilizar. Yo prefiero utilizar los ionómeros de vidrio, ¿sí? A mí me gustan más. Tenemos dos tipos: los ionómeros de vidrio convencionales, ¿sí? Que la ventaja del ionómero de vidrio es que químicamente se une solo a la dentina, químicamente se une solo, no necesitas hacer nada al respecto, y absorbe agua y libera flúor. Esa es una de las características principales de los ionómeros de vidrio. Pero el problema es que son muy solubles, por eso se modificaron con resina, le incorporaron una parte resinosa para volverlos menos solubles. Pero ¿qué logras con eso? Que libere menos flúor. O sea, son menos solubles, pero liberarán menos flúor. Es cuestión tuya decidir cuál de los dos quieres utilizar. Y tienes una última opción, como cementos resinosos duales, que no le he considerado en el primer grupo, porque esos cementos duales autoadhesivos, que de repente has comprado o has visto, requieren retención por fricción, o sea, macro retención. Hay muchos ejemplos de cementos resinosos duales autoadhesivos que tú podrías comprar en el mercado. Hay varios que tú puedes conseguir, pero tienes que recordar, estos cementos requieren macro retención. Por eso es que no están incluidos en el grupo de la izquierda, ¿correcto? Muy importante hacer la definición correcta de cada uno de los grupos de los materiales. Entonces vamos a hablar ahora sí de protocolos de cementación. El doctor nos está viendo por la calle. Bastante interesante. Entonces, vamos a ver, acá vamos a hablar un poquito de protocolos de cementación. Y acá hay un adhesivo bastante interesante, ¿no? Que se llama Parabond de Coltene, un adhesivo de autocurado, muy interesante, y tiene un frasquito verde que es un acondicionador muy interesante que tal vez lo podrías intentar utilizar, ¿no? Podría ser una alternativa interesante. Viene en el kit del Paracore, ¿no? Que es el cemento para fijación y para reconstrucción de muñones de Coltene, ¿no? Bastante interesante este material. Muy bien, vamos a hablar ahora sí, para establecer protocolos, vamos a hablar un poquito sobre el ácido fosfórico sobre esmalte, ¿correcto? Pues todos estamos de acuerdo que debemos de aplicar ácido fosfórico sobre esmalte. El tiempo es una discusión eterna, ¿no? Hasta ahorita hay muchos estudios que hablan de reducir los tiempos de grabado con ácido fosfórico sobre esmalte. Que hablan de 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, hasta 30 segundos. ¿Cuál es la ventaja de disminuir el tiempo? Ninguna. O sea, hasta ahora todo lo que se dice de reducir los tiempos no mejora la performance de tu proceso de unión al esmalte. Te ahorrarás unos cuantos segundos, pero lo que sí está demostrado, validado hasta ahora es aplicar ácido fosfórico sobre esmalte 15 segundos hasta 30 segundos. Ese es el tiempo que tú puedes grabar, ¿correcto? Pero si tú deseas aplicar menos tiempo, no vas a mejorar tus niveles de adhesión. Simplemente estás reduciendo el tiempo, pero todavía falta más investigación al respecto. Eso es muy importante que recordemos. Entonces, cada vez que nosotros compramos en la tienda un ácido fosfórico, pues nosotros nos preocupamos porque sea en gel. Es básicamente porque nosotros tenemos en nuestra restauración directa, como ven allí, nosotros aplicamos más tiempo en esmalte y si hacemos técnica de grabado total, menos tiempo en la dentina. Un ácido que sea en gel. Nadie compra en gel.
Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que le da la consistencia de gel al ácido? ¿Correcto? Entonces, lo que le da la consistencia de gel al ácido es la sílica, ¿correcto? Todos los ácidos tienen sílica, ¿sí? Prácticamente todos, salvo, por ejemplo, en esta tabla, salvo los ácidos de disco, ¿no? Son la única marca que no tiene sílica. Todos los demás ácidos tienen sílica. ¿Y por qué es importante saber que nuestro ácido tiene sílica? Porque hay estudios que refieren que esta sílica, cuando tú la aplicas sobre la superficie a tratar, forma una sal, y esta sal es poco soluble al agua. Entonces, si nuestro ácido tiene sílica, y eso no lo digo yo, lo dice el doctor Pellegao, si, si yo aplico un ácido que tiene sílica, y lo aplico, por ejemplo, por 15 segundos, yo tengo que lavar, ¿no? Yo tengo que lavar el doble de tiempo que grabo, ¿correcto? Yo tengo que lavar el doble de tiempo que grabo. Si el ácido no contuviese sílica, yo tengo que lavar la misma cantidad que grabo. Es decir, por ejemplo, si yo grabo 15 segundos y mi ácido tiene, tengo que lavar 30 segundos, ¿correcto? Si mi ácido es 15 también, ¿correcto? Si bien es cierto, podría ser un factor, no se ha demostrado todavía, pero en tu protocolo debes de incorporarlo. Eso es lo que se considera hasta ahora correcto. ¿Correcto? Todavía no se ha demostrado, pero podría ser un factor que podría ocasionar una disminución o una falla adhesiva. ¿Está bien? Otro factor importante es cuando yo aplico el ácido sobre esmalte, cuando yo grabo el esmalte, cuando yo grabo con ácido fosfórico, formo patrones de grabado, ¿no? Tipo 1, tipo 2. Estos patrones de grabado, imagínate como si fuera un panal de abejas, ¿correcto? Esa es la estructura que nosotros logramos luego de grabar, ¿sí? Cuando nosotros generamos esa estructura y cuando yo coloco el adhesivo y yo froto el adhesivo sobre la superficie del esmalte, puedo romper esa estructura que he generado al grabar. Por consiguiente, actualmente se considera correcto no frotar el adhesivo sobre esmalte. Es decir, yo aplicaré el adhesivo sobre esmalte, lo esparciré y no lo frotaré. A diferencia de lo que nosotros hacemos sobre dentina, en donde yo sí tengo que frotar para lograr la penetración del adhesivo, etc. ¿no? Pero en el caso del esmalte, no. En el caso del esmalte no se frota. Simplemente se airea para evaporar el solvente. Eso sería el protocolo más aceptado que nosotros tenemos para tratar el esmalte. ¿Correcto? Entonces, el caso vendría a ser en dentina. En dentina tenemos factores completamente diferentes. Uno de los factores que más nos preocupa en el momento de la cementación es la sensibilidad postoperatoria, post-cementación. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos, o cómo entendemos nuestro proceso de cementación. Cuando nosotros hacemos una cementación adhesiva, ¿no? Nosotros tenemos nuestro protocolo que nos han enseñado en nuestra casa de estudios, en nuestra universidad. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, podemos hacer grabado total. Yo grabo con ácido fosfórico, luego lavo seco, ¿no? Y luego coloco mi adhesivo y procedo a hacer la cementación, ¿no? Coloco mi adhesivo, fotocuro o si es químico, simplemente lo dejo reaccionar y luego hago mi cementación, ¿correcto? Pero ¿qué pasa, no? Cuando yo freso cuando yo hago mi preparación, genero lo que se conoce como smear layer o barro dentinario. Ese smear layer es restos de dentina, ¿no? Que ha sido cortada por nuestro fresado, ¿correcto? Ese smear layer, ese barro dentinario, oblitera los túbulos dentinarios. Cuando yo coloco ácido fosfórico, elimino el smear layer, es decir, elimino toda esa capa de desecho y expongo el contenido dentro del túbulo. Cuando yo aplico el adhesivo, la idea del adhesivo es penetrar dentro del túbulo y formar lo que se llama los tags de resina. No logra penetrar tanto, pero ya bueno, imaginemos que penetra. Y el otro mecanismo es que penetre en esa capa de fibras descalcificadas para formar lo que se conoce como capa híbrida, los mecanismos de microretención que tenemos en la dentina. Pero ¿qué pasa? En algunos casos, el paciente muerde y esa burbuja de aire que se ha quedado en la entrada del tubo dentinario se mete dentro del túbulo. Dentro del túbulo, ¿qué se encuentra? Se encuentra agua y se encuentra la prolongación del odontoblasto o también llamada fibrilla de Thomas.
cuando la burbuja de aire penetra dentro del túbulo, genera movimiento de fluido. Y ese movimiento de fluido genera excitación del odontoblasto. Y hay una teoría que se llama la teoría hidrodinámica, dolor, hidroagua, dinámica, movimiento. Es decir, el movimiento de fluidos dentro del túbulo urinario genera dolor postoperatorio. Y a muchos de nosotros nos ha pasado, ¿correcto? Entonces, ese es un gran problema, ¿no? Que nosotros tenemos que afrontar cuando hacemos una cementación tradicional. Entonces, tal vez no sea el protocolo más adecuado para que nosotros logremos o realicemos nuestra cementación. ¿Qué te aconsejo yo? Sellar la dentina. Eso sería lo mejor que tú puedas hacer. Hay muchos métodos, llámale como quieras, ¿no? Llámale coating resin, llámale lo que quieras llamarle, pero la idea es sellar la dentina para evitar problemas más adelante. Yo te voy a enseñar cómo lo hago yo, pero como te digo, hay infinidad de métodos que tú puedes utilizar. Inclusive hay sustancias específicas que te sirven para hacer sellado dentinario. ¿Cómo hacemos nosotros? Por ejemplo, yo termino de hacer mi preparación y voy a colocar una capa de un adhesivo universal, ¿sí? Un adhesivo autogradador, un adhesivo universal, ¿correcto? Y lo voy a aplicar sobre esmalte de dentina. Doctor, pero la técnica implica que solo la aplique a dentina porque es sellado dentinario. Sí, pero evitar que no toque esmalte, eso es muy complicado, ¿sí o no? Entonces se me va a chorrear indudablemente sobre el esmalte. Entonces yo no necesito eso allí. Yo no me voy a preocupar por eso. Yo colocaré el adhesivo, obviamente tratando de que sea solamente en dentina, pero se me va a chorrear por el esmalte y no voy a tener problemas allí. No me preocupo, ¿correcto? Lo fotopolimerizo el adhesivo y como los adhesivos universales o los adhesivos en general tienen muy poca carga, muy poca cantidad de relleno inorgánico, yo tengo que proteger esa capa del adhesivo. ¿Con qué lo voy a proteger? Con una capa de resina fluida de alta carga, ¿correcto? Lo colocaré encima e igual se me chorreará por el esmalte también, así que no me preocupo de eso. Fotopolimerizo, ¿y qué va a pasar en la parte superficial de la resina fluida? Como está en contacto con el oxígeno, se va a formar lo que nosotros conocemos como capa inhibida por el oxígeno. Es la capa superficial de esta resina fluida que no puede polimerizar en presencia del oxígeno. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Lo cubriré con glicerina, ¿correcto? Puedo utilizar bloqueadores de oxígeno de uso odontológico, pero yo particularmente utilizo gel de ecógrafo. El gel de ecógrafo es glicerina con agua, glicerina en gel. Cubriré el dientecito y lo volveré a vida por el oxígeno. Una vez que he hecho esto, hidrosoluble, lo lavaré y retiraré fácilmente la glicerina de la superficie que yo liberaré el esmalte, solo liberaré el esmalte. Una vez sellada la dentina, yo ya puedo obviar ciertos pasos. Te debe haber pasado seguramente, ¿no? Has hecho un provisional y no lo has logrado sellar muy bien, ¿no? El paciente toma agua fría, doctor, me duele. Doctor, me duele y termina en endodoncia. Pero si yo logro sellar la dentina, por más que haya dejado una ligera separación en el provisional, el agua fría no le molestará al paciente. ¿Por qué? Porque la dentina está sellada. Entonces te conviene. Inclusive en algunos casos no necesito colocar provisional. Puedo colocar estas resinas temporales que me pueden servir, ¿no? Sellar herméticamente para evitar la sensibilidad entre cita y cita. ¿Correcto? Entonces me conviene. Una vez que yo libero el esmalte con la fresa, yo tomo impresión y mando al laboratorio. ¿Qué va a pasar allí? Yo voy a hacer el mismo protocolo de cementación normal, pero si hubiese algún tipo de falla, algún tipo de problema, no va a ser perjudicada la dentina. ¿Por qué? Porque hay una capa de adhesivo y hay una capa de la fluida encima, y allí es donde, sobre la resina fluida, es donde se va a adherir, ¿correcto? Por consiguiente, no generaré tantos problemas de sensibilidad expuesta a sellar la dentina. Con el método que tú quieras. Yo te he enseñado un método ahorita, pero tú debes utilizar el método que consideres correcto. ¿Correcto? Muy importante recordar esto de acá. Muy bien, entonces ya hablamos de esmalte, dentina coronal. Ahora vamos a hablar de dentina radicular. Muy importante, no es lo mismo, es completamente diferente. Entonces vamos a ver acá, mira. Yo tengo acá
voy a cementar un poste de fibra de vidrio, ¿correcto? Yo voy a cementar un poste de fibra de vidrio. ¿Está bien? Como el poste de fibra de vidrio no sigue la forma del conducto radicular, entonces no tiene macro retención, a diferencia de un poste colado, por ejemplo, ¿no? Un poste colado sí tiene retención por fricción, por ejemplo, yo lo puedo cementar con... No tengo problemas allí. Si no hay macro retención, entonces si no hay macro retención, yo necesito generar micro retención. ¿Con qué genero micro retención a la dentina? La genero con ácido fosfórico. Ya lo hemos visto en los anteriores slides. Con ácido fosfórico yo grabaré 15 segundos la dentina, por ejemplo, ¿sí? Y luego tengo que lavarlo y secarlo. Pero allí, como les había mencionado, cuando hablamos del ácido, tenemos un problema. El endodoncista sabe de que el mejor irrigante para que interaccione dentro del conducto tiene que ser líquido, ¿correcto? Si yo quiero poner un ácido fosfórico, tiene que ser líquido dentro del conducto. Pero como nosotros utilizamos en gel, o tenemos en el consultorio en gel, la probabilidad de que yo grabe bien el conducto es muy baja, porque se va a atrapar, ese gel va a atrapar burbujas de aire. Entonces mi grabado no va a ser bueno. Y segundo, lo más importante, tengo que eliminar todo el ácido dentro del conducto. Y hay estudios que determinan de que si yo grabo 15 segundos con ácido fosfórico el conducto radicular, tengo que lavarlo por 1 minuto. La pregunta sería, ¿quién de nosotros lava por 1 minuto el conducto radicular? ¿Cuántas jeringas me gastaría para poder lavar el conducto? Eso clínicamente es completamente impráctico. Por consiguiente, yo no te aconsejo que grabes con ácido fosfórico el conducto radicular, porque no vas a poder lavarlo. Primero no vas a grabar bien y luego no vas a poder eliminar completamente o correctamente el ácido fosfórico. ¿Correcto? Entonces ahí tienes un gran problema. No puedo generar microretención. Entonces, si no puedo generar microretención, el agente que me va a generar unión química también tiene que generarme la microretención. Entonces, mi adhesivo tiene que ser autograbador. Tiene que ser autograbador. ¿Sí? Y como la luz no llega dentro del conducto, tiene que ser o dual o de polimerización química. Eso es muy importante. De los dos, ¿cuál yo preferiría? El de polimerización química. Porque muchos de los adhesivos duales, como acabamos de ver, o como les acabo de mencionar, muchos de los adhesivos duales requieren luz. ¿Correcto? Entonces, si un adhesivo es de polimerización química, no requiere luz. Por consiguiente, yo puedo trabajarlo de una manera más segura. Pero allí necesito, como les había mencionado, de los dos, ¿cuál sería para mí el mejor? Un adhesivo de polimerización química autograbador y ya mi espectro se reduce, ¿sí o no? Ya no tengo muchas opciones que elegir. Correcto. Eso es muy importante que tú recuerdes, ¿sí? Tal vez nuestro protocolo que estamos acostumbrados a hacer en dentina coronal, tal vez no sea muy correcto hacerlo dentro del conducto. ¿Está bien? Y al poste de fibra de vidrio, porque es la otra superficie a tratar para lograr la cementación, ¿qué tengo que hacerle? Microretención, ¿sí o no? También tengo que generar microretención. ¿Cómo le genero microretención al poste de fibra de vidrio? Ácido fosfórico no le hace nada. ¿Qué tengo que hacerle? Microarenado, ¿correcto? Pero muchos autores manifiestan de que el arenar un poste de fibra de vidrio puede dañar las fibras de vidrio, porque recuerda que en realidad el término de poste de fibra de vidrio está mal dicho. Son hilos de fibra de vidrio embebidos en una matriz de resina, ¿correcto? Entonces, muchos autores no consideran correcto arenar el poste porque podrías dañar las fibras, los hilos de fibra de vidrio del poste. Entonces tampoco puedo generar microretención al poste de fibra de vidrio, ¿no? Entonces ahí ya mi protocolo como que no se vuelve tan correcto, ¿me entienden? Eso es muy importante que nosotros mantengamos, que nosotros comprendamos. Si algo falla, pues tal vez nuestro protocolo no sea el más correcto. Y bueno, para la unión química voy a utilizar el mismo adhesivo que utilicé en el conducto, ¿no? No le voy a decir cómprate otro adhesivo, ¿no? Podrías utilizar cualquier adhesivo, pero en este caso sería el mismo que utilizaste dentro del conducto. Pero te estoy diciendo que nuestro protocolo convencional de cementación de postes tal vez no sea el mejor, porque nos está faltando algunas cositas importantes.
no puedo generar microretención correctamente, no puedo grabar el conducto correctamente. Entonces tengo problemas allí. Entonces, ¿qué te aconsejo yo para cementar un poste de fibra de vidrio? Primero, tienes que aislar. Eso es de todas maneras. Tienes que generar un aislamiento absoluto, porque no es justo que el endodoncista se mata generando un aislamiento absoluto, un conducto limpio, para que nosotros trabajemos sin dique de goma, ¿no? Entonces tengo que hacer aislamiento absoluto, tengo que aislar, ¿sí? Para evitar la contaminación del material endodóntico que vamos a dejar allí. Lo segundo, tengo que desinfectar el conducto, tengo que limpiar el conducto, tengo que eliminar ese smear layer que se forma luego de fresar con la fresa desobturadora y conformadora. Correcto. ¿Cuál es el mejor irrigante? Hipoclorito de sodio. Tengo que lavar con hipoclorito. ¿Correcto? Tengo que lavar con hipoclorito, luego neutralizar el hipoclorito con suero fisiológico para eliminar los restos de hipoclorito que se queden por allí. Luego seco con conos de papel. Eso sería lo correcto, lo que tú tienes que hacer para tu protocolo normal. ¿Sí? Lo segundo, recordar que tal vez tus adhesivos no sean los mejores para el caso de una cementación de poste, ¿correcto? Entonces ahí es muy importante, difícil tal vez saber, doctor, ¿y si mi adhesivo dice, este es un adhesivo dual, y este adhesivo dual, doctor, ¿requiere luz? No lo sé, depende de la marca, depende de las especificaciones de tu adhesivo. Tal vez, como tenemos infinidad de adhesivos en el mercado, sea un poco complicado poder decir exactamente cuál adhesivo dual deberías utilizar. Tal vez en ese caso sería un adhesivo de polimerización química la opción más ideal, ¿sí? Para evitarnos problemas y no depender de la luz, ¿correcto? Entonces tal vez el uso de adhesivos para cimentar postes podría ser un poquito complicado, ¿correcto? Ser un poquito complicado. Entonces, ¿qué te planteo yo? ¿Cuál es el éxito de los postes colados? Es la retención por fricción, ¿correcto? Si yo genero retención por fricción, entonces el cemento es secundario. Yo he cementado postes en la universidad. Yo no soy tan joven como parezco, ¿no? Pero ya tengo mis añitos. Entonces yo he trabajado postes colados, aleaciones, ¿no? Muchos años, ¿no? En la universidad he cementado con policarboxilato, con oxifosfato, con ionómero, y no he tenido problemas con los postes. No he tenido problemas. ¿Por qué? Porque la adaptación del poste al conducto me genera retención por fricción. Por consiguiente, el cemento pasa a un segundo plano. Entonces, un doctor que se llama Simone Grandini, ¿no? Muy, muy interesante, plantea en un libro que se llama Pernos de fibra de vidrio, de Roberto Scott y Marco Ferrari, ¿no? En el capítulo 9, si no me equivoco, plantea una técnica que le llama a él el poste anatómico. ¿Qué hace esta técnica? Imita o emula la técnica del patrón de Duralay, lo mismo que nosotros hacíamos con nuestro acrílico Duralay, ese rojo, copiamos la forma del conducto, pero lo hacemos con resina compuesta. Yo no te voy a detallar la técnica porque obviamente el curso de postes es otro curso, pero sí más o menos te estoy explicando porque a mí me interesa que tú generes esta técnica, porque esta técnica es bastante interesante y te simplifica el trabajo. ¿Por qué? Porque si yo genero retención por fricción al copiar la morfología del conducto con resina compuesta, ya tengo macro retención. Por consiguiente, el cemento pasa a un segundo plano, ¿correcto? Eso sería un factor importante para que tú lo consideres. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un poste de fibra de vidrio anatomizado, es decir, tiene macro retención, ¿correcto? ¿Necesito generar micro retención? No. La macro retención me la da la adaptación del poste a las paredes del conducto con la resina compuesta. Por consiguiente, ya se vuelve más fácil. Entonces, ¿qué utilizaría para cementar? Un cemento resinoso dual autoadhesivo, por ejemplo, este de acá, ¿no? El Solocem de Coltene, podrías utilizarlo para cementar. ¿Por qué? Porque ya no necesito tanta fuerza de unión, ya no necesito un ácido, ya no necesito un adhesivo, ya no necesito eso. El mismo cemento podría unirse y no generaría tanto problema. ¿Por qué? Porque ya es secundario, ¿correcto? Entonces, un cemento resinoso dual autoadhesivo podría ser el material de elección en esta situación clínica. También podrías utilizar un ionómero de vidrio modificado con resina. Claro, también podrías utilizarlo.
pero la literatura te habla más de los cementos resinosos duales autoadhesivos, ¿correcto? Entonces ya sería más simple. ¿Qué le hago al poste? Una vez anatomizado, nada, ¿correcto? Porque, ¿qué le hacías tú al poste colado? Cuando cementabas tu poste colado, los mayorcitos que hemos hecho postes colados, ¿no? Sabemos eso. ¿Qué le hacíamos al poste colado una vez ya listo para cementar? ¿Qué le hacíamos? No le hacíamos nada. Y lo cementábamos con oxifosfato, lo cementábamos con ionómero de vidrio y no había ningún tipo de problema, ¿correcto? ¿Qué le hago al poste anatomizado? Nada, tampoco. No necesito acondicionarlo, ¿correcto? Porque el acondicionamiento es para cuando yo tengo que generar micro retención. Eso es muy importante que tú recuerdes. Al conducto no le tengo que hacer nada más que limpiarlo. Al poste no le tengo que hacer nada más que limpiarlo también. Eso podría ser bastante interesante. Esta técnica no es nueva. Si no me equivoco, se escribe en el libro en el año 2002, 2004. Tiene mucho tiempo clínico utilizándolo. Yo tengo muchos años, desde el primer caso que hice fue en el 2008, si no me equivoco, haciendo esta técnica, y es una técnica muy práctica, es una técnica muy fácil de realizar, que te va a generar mayor confianza, mayor seguridad en tu procedimiento. Entonces, anatomiza. Muy importante realizar esta técnica. Es muy buena y muy sencilla de utilizar. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar un poquito de resinas compuestas y cerómeros, ¿no? Vamos a intentar adherirnos a resinas compuestas y cerómeros. Lo primero es que tenemos que diferenciar qué es una resina compuesta, qué es un cerómero. Entonces acá tienes que recordar algo importante. ¿Qué significa resina compuesta? O sea, el verdadero nombre del material se llama resina compuesta. ¿Por qué se llama resina compuesta? Porque tiene varias partes. Específicamente tiene dos grandes partes. Tiene más, ¿no? Pero específicamente tiene dos grandes partes. Una matriz orgánica, ¿correcto? Que son los monómeros, que luego se transforman en polímeros, ¿correcto? Y luego tiene una parte inorgánica, que es el relleno vítreo, ¿correcto? Es la parte de cerámica que tiene la resina. También estas dos grandes partes tiene, por eso se llama compuesta. El polímero, o los monómeros y polímeros, que se van a transformar en polímeros, y la parte de cerámica, o de relleno, que nosotros le llamamos así. ¿Qué significa cerómero? Cero viene de cerámica y mero de polímeros. O sea, es una cerámica mezclada con un polímero. Muy interesante, ¿no? ¿Y qué es una resina compuesta? Es un polímero mezclado con una cerámica. ¿Correcto? Entonces, ¿qué son? Químicamente son iguales, ¿correcto? Pero tienen otro tipo de polimerización. Recuerda, mi resina compuesta de uso directo, yo le aplico luz. Y con la luz de la lámpara yo logro transformar los monómeros en polímeros en aproximadamente 60%. 60-65%. ¿Qué quiere decir esto? Que 35% de esta resina no polimeriza. ¿Qué pasa en un cerómero? En un cerómero, además de aplicarle luz, le aplicamos calor y presión a través de un horno. Y logras un grado de conversión mucho mayor, hasta 98%. Entonces las propiedades mecánicas de este material son diferentes, obviamente por el grado de conversión, pero químicamente son iguales. Es decir, yo puedo reparar, y es más, en las mismas indicaciones de los materiales, te dicen que lo puedes reparar directamente utilizando resina compuesta. Entonces, si se puede reparar utilizando resina, quiere decir que son químicamente iguales, ¿correcto? Eso es muy importante que sepas, ¿no? Que sepas. Entonces, hablamos de resina compuesta, hablamos de cerómero, pero nosotros en su tratamiento, para lograr adherirlo, lo vamos a tratar igual, porque químicamente son lo mismo. ¿Está bien? Muy importante recordar eso. Para seguir, antes de seguir, vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Y vamos a hablar de tipos de sustancias. Doctor, ¿por qué está hablando de tipos de sustancias? No, sí, es importante para que me entiendas. Esto es muy importante, ¿correcto? Tenemos dos tipos de sustancias. Sustancias orgánicas y sustancias inorgánicas. Esto ya lo conocemos desde la escuela, ¿no? Desde el colegio, cuando éramos pequeños, nos enseñaban. ¿Qué son las sustancias orgánicas? Son aquellas que tienen los constituyentes de los seres vivos, que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Por ejemplo, en las resinas compuestas, los monómeros son sustancias orgánicas, son cadenas de carbono, ¿correcto? ¿Y qué es una sustancia inorgánica? Son las que no tienen CHO, las que no tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Por ejemplo, los vidrios,
los rellenos vítreos, las cerámicas o las porcelanas. Eso se consideran sustancias inorgánicas, pero químicamente son incompatibles. Una sustancia orgánica no se puede unir con una sustancia inorgánica. Para yo poder unirlas, necesito un agente de unión o un agente de enlace. Muy importante recordar esto de acá, muy importante, ¿correcto? Entonces, ahora es importante definir también, ya definimos qué son sustancias, tipos de sustancias, vamos a definir qué es un vidrio, ¿correcto? Entonces, vamos a definirlo sencillo para no complicarnos la existencia. ¿Qué es un vidrio? Un vidrio es una mezcla de metales oxidados, los cuales son sometidos a altas temperaturas, son cristalizados, pero la característica es que son de baja calidad. Por ejemplo, los vidrios de las ventanas son vidrios, son mezcla de metales oxidados. Ahora, ¿qué es una cerámica? Bueno, una cerámica es una mezcla de metales oxidados, los cuales son sometidos a altas temperaturas y son cristalizados, pero la calidad es media. Por ejemplo, las vasijas que nosotros tenemos de las culturas pre-incas, por ejemplo, esas son cerámicas, son mezclas de metales oxidados. ¿Y qué es una porcelana? ¿Qué es una porcelana? Pues, a ver, vamos a ver qué es una porcelana. Pues una porcelana es una mezcla de metales oxidados, los cuales son sometidos a altas temperaturas y son cristalizados, pero es de calidad alta. Por ejemplo, seguramente, no sé, acá en Lima, en Perú, tenemos la costumbre, ¿no?, de comer, todos hemos tenido en la casa de nuestros padres, la mamá, que tiene esa vasija, esa vajilla bonita, perdón, esa vajilla bonita, que tiene un filo dorado, un plato bonito, un filo dorado con una flor, ¿no? Unas tazas con filos dorados y esas cosas, y que nunca te daba para comer allí, que lo guardaba en la vitrina con llave, ¿no? Y a ti te daban comer plato de plástico, ¿no? ¿Por qué te daba así? Porque esos platos son muy delicados. Si tú lo golpeas, se despostilla, ¿no? Si tú lo cortas con el cuchillo, lo rayas. Ya, eso es porcelana, ¿correcto? Eso es específicamente, eso es feldespato, ¿correcto? Entonces, ¿qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? Que la calidad es alta de la porcelana, pero que químicamente son lo mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de relleno vítreo, de cerámica, de porcelana, de fase inorgánica, estamos hablando de lo mismo. Eso tienes que recordarlo. Entonces, algunas personas te dicen, no, es circonia. ¿No? No, eso no es porcelana, es circonia. No, la circonia es un tipo de porcelana, correcto, es un tipo de cerámica. Muy importante recordar eso, es un tipo de porcelana, ¿sí? La circonia es un tipo de porcelana. No, pero doctor, es prácticamente metal. No, la circonia no es metal. El circonio es metal, al igual que la alúmina no es metal. El aluminio es el metal. Nosotros trabajamos ni con el circonio ni con el aluminio, trabajamos con la circonia y con la alúmina. Eso es muy importante que recuerdes. Lo que pasa es que estas dos cerámicas, estas dos porcelanas, tienen un tratamiento diferente, pero que son porcelanas, ¿correcto? Entonces no nos confundamos, ¿correcto? No nos confundamos. Muy importante. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de las partes de una resina compuesta. Correcto, ya habíamos hablado que la primera parte es la matriz, parte orgánica o sustancia orgánica, en donde están los monómeros, ¿correcto? Como el VGMA, el UDMA, el TEGMA, los que tú ya conoces, ¿sí? Luego tenemos la otra parte, que es el relleno vítreo o fase inorgánica, o la parte de cerámica que tienen las resinas. Ahí tenemos diferentes tipos de rellenos vítreos de las cerámicas, de diferentes tipos, perdón, de las resinas. Pero todas tienen un relleno importantísimo, que es la sílica, o también llamado óxido de sílice. Todas tienen, correcto, todas tienen ese relleno, ¿sí? Deben de tenerlo, todas tienen. Muy importante que lo tengan, porque como habíamos dicho, la matriz no se puede unir al relleno porque son sustancias diferentes, una es orgánica, la otra es inorgánica. ¿Qué necesita? Un agente de unión. ¿Cuál es el agente de unión que se utiliza en las resinas compuestas? El silano, porque el silano tiene que reaccionar ¿con quién? Con el óxido de sílice. Entonces el silano es una molécula que se une a la sílica o al óxido de sílice y el otro extremo es capaz de unirse a los monómeros, a los polímeros, ¿correcto? Entonces de esa manera se logra unir. Por eso es que todas las resinas deben de tener óxido de sílice.
Muy importante recordar esto. Doctor, pero estamos hablando de mucha química y ahorita te voy a ver la aplicación porque es importante que tú sepas esto. Después tienen fotoiniciadores, inhibidores de reacción y pigmentos. Ah, esta es otra cosa importantísima, ¿no? Dicen, doctor, mi resina, cuando yo la caliento para cementar, ¿se puede malograr? Tu resina no, pero el inhibidor de reacción sí. Lo que pasa es que todas las resinas compuestas, todas las resinas que vienen en una jeringuita, tienen un rango de temperatura que va creo que desde el 0 grados hasta los 30 grados, si no me equivoco. Si yo elevo por encima de eso, ¿qué va a pasar? El inhibidor de reacción se deteriora. Por consiguiente, la resina va a comenzar a endurecerse. ¿Está bien? Entonces, no es muy correcto calentar toda la jeringa de resina, porque estás malogrando el inhibidor de la reacción, o sea, el que evita que tu resina por sí mismo endurezca. ¿Me entiendes? Entonces, si vas a calentar, vas a hacer la técnica de calentar la resina para cementar, yo te aconsejo que utilices o cómpules, que son estos cartuchitos pequeños que vienen en estas pistolas para dispensar, pistolas para cómpules, o tal vez utilizar una jeringa de resina vacía y ahí vaciar el contenido y calentar esa parte de la resina, porque si no se te va a malograr la otra parte de resina que has dejado dentro del cartucho de resina convencional. Eso es importante recordar, ¿sí? Porque si el inhibidor de reacción, tú lo vas a elevar por encima de los 50 grados, el inhibidor de reacción se va a deteriorar, se va a dañar y tu resina va a comenzar a endurecerse, al menos la parte final se va a comenzar a endurecer. ¿Correcto? Y eso es importante que tú recuerdes. Entonces, vamos a ver acá un casito. Muy importante, ¿no? Yo voy a cementar acá. Esto me va a servir. Me va a servir. Esto que vamos a ver ahorita, me va a servir para cuando yo tenga que cementar resinas de uso directo, por ejemplo, he hecho una incrustación de resina, ¿sí? Cuando yo cementé cerómero, se mandaba a hacer al laboratorio, una resina de laboratorio, o para un poste de fibra de vidrio, porque recuerda que los postes de fibra de vidrio son, ¿qué es la fibra de vidrio? Inorgánico, ¿correcto? Es una sustancia inorgánica, y como dije que era hilos de fibra de vidrios embebidos en una matriz de resina, entonces tienes la parte de el monómero, el polímero, y el vidrio, y la cerámica. Entonces entra en la clasificación de una resina compuesta. O sea, tú la debes de tratar exactamente igual. Eso es importante que tú recuerdes. Mira, vamos a hacer un ejemplo, ¿correcto? Yo tengo una resina, una incrustación de resina. Imaginemos que este bloque celeste sea mi incrustación de resina. Muy importante lo que vamos a hablar, y es de lo que hemos hablado hace un momento, en este momento justo. Yo tengo un bloque de resina. Imaginemos que estas bolitas sean el relleno vitrio o la parte de cerámica de la resina, ¿correcto? Entonces yo tengo acá la parte orgánica, o sea, el polímero, ¿correcto? Tengo acá estas bolitas que simulan el relleno, la parte inorgánica, o sea, la sílica. Y como yo te dije, que la parte orgánica no se puede unir a la parte inorgánica, yo necesito que el fabricante le aplique el silano, que es el agente de unión, para que se puedan unir químicamente, ¿no? Porque si tú polimerizas una resina, tú no con el dedo le puedes sacar el relleno, eso no puedes hacer. Queda unido todo en un bloque. Por consiguiente, el relleno tiene que estar presilanizado de fábrica, para que cuando tú lo polimerices se queden pegados todos los elementos de la resina compuesta. ¿Correcto? Muy importante esto de acá, muy importante. ¿A qué yo voy a unir mi incrustación de resina? ¿A qué yo lo voy a unir? No lo voy a unir al diente. Recuerda, hay algo entre tu incrustación y el diente, que es el cemento. ¿Correcto? Cemento resinoso. ¿Correcto? El cemento es lo que está en medio. Después viene el diente. ¿Correcto? ¿Qué es el cemento resinoso? Un cemento resinoso, ¿qué va a ser? Exactamente igual a tu resina compuesta. Tiene las mismas partes, los mismos constituyentes. Claro, en diferentes proporciones, ¿no? Pero lo tiene igual. Tiene su parte orgánica, su parte inorgánica, y tiene su agente de enlace, que es el silano. ¿Está bien? Estamos allí partiendo por esas dos características importantes. ¿Qué pasa si yo le pongo silano a mi incrustación de resina? ¿Qué pasará? Bueno, si yo le pongo silano a mi incrustación de resina, el silano es un agente de enlace, como habíamos hablado, que une una sustancia orgánica con una sustancia inorgánica. Pero mi sustancia inorgánica en mi dibujo ya tiene silano. ¿Correcto? Si ya tiene silano y yo le pongo silano, ¿qué logro? No logró nada, pues, porque no necesita colocarle silano a la incrustación de resina.
porque ya los rellenos están silanizados. Eso es muy importante que tú recuerdes. Entonces, en la investigación te dice, silano, aplicar silano, ¿puede lograr mejorar la unión? Sí. ¿Podría ser importante? No, no va a ser importante. ¿Qué sería importante? ¿Qué sería importante? El adhesivo. ¿Por qué? Porque el adhesivo tiene mayor capacidad de poder escurrir, ¿no? Sobre la superficie de la restauración y poder llegar a todos los recovejos que el cemento resinoso no puede, ¿correcto? Entonces es mucho más importante colocar una capa de adhesivo, ¿correcto? De adhesivo en tu restauración, en tu incrustación, que colocar silano, ¿correcto? Silano más adhesivo funciona. Correcto, silano más adhesivo funciona. Silano solo no funciona tan bien, ¿eh? No funciona tan bien, pero bueno, ya. Pero adhesivo solo sí funciona. Entonces saca tu línea. ¿Me entiendes? Pero si tú me entiendes este concepto, estamos ahorrando un paso. El colocar el silano no es relevante. No es relevante para resinas compuestas. Correcto. El silano es importante para cerámicas que tienen sílica, como por ejemplo el feldespato, la leucita o el disilicato de litio. Para esas tres, para resina, poste de fibra de vidrio, cerómeros, no es importante. Si lo quieres, pero doctor, y yo ya coloqué, ¿y qué va a pasar? No va a pasar nada, no te preocupes. Se va a evaporar, ¿no? Pero eso sí, no te debe faltar un adhesivo. Eso sí tienes que colocarlo, de todas maneras. Correcto. Muy importante recordar esto de acá. El silano no es importante para resinas. Más importante es el adhesivo. ¿Está bien? Vamos a hablar un poquito de carillitas de resina, que nos gusta tanto, ¿no? Pegar resinitas. A ver, vamos a ver. Tenemos opciones, como habíamos hablado ya, para fijar una carilla de resina. Cementos resinosos de fotocurado, caros, ¿no? Cementos resinosos de fotocurado, vienen estos kits hermosos, 3 colores, mini kits, 3 colores con sus probadores, carísimos. En Perú son muy caros, la verdad que sí. Creo que en todas las partes del mundo donde puedes imaginar son caros, ¿no? Entonces, tal vez, es una buena opción, pero bastante caros en la mayoría de los casos. Tenemos los cementos resinosos duales libres de amina terciaria como una opción. Está bien, sí, si yo quiero ahorrar, es una manera de ahorrar, ¿correcto? Porque ese mismo cemento que lo utilizo para fijar un poste, para fijar una corona, lo puedo utilizar para fijar una carilla. Está bien, pero también son bastante costosos, ¿no? No son baratos. Vienen poco y son bastante caros también, ¿correcto? Y también, si no me equivoco, no vienen con probadores. Entonces ahí tienes un problema. Tengo una resina compuesta calentada como opción para pegar una carilla. Sí, una opción para pegar una carilla está bien, pero yo te aconsejo que si no vas a utilizar el ultrasonido y vas a usar tu dedo para sentar, requieres mucho entrenamiento. Eso sí, ¿eh? Mucho entrenamiento y que tu carilla no sea muy delgada. Tal vez para carillas de resinas sí, pero para carillas de cerámica muy delgadas, tal vez no sea la mejor opción. ¿Por qué? Porque una mala maniobra podría hacer que la carilla se parta y se fracture. ¿Ah? Entonces, te lo digo porque me ha pasado. Entonces, tienes que tener un poquito de cuidado al usar la técnica. Si lo vas a presionar con el dedo, me refiero. Y si tu carilla es muy delgadita. Y las resinas fluidas de alta carga de relleno podría ser una opción. Tú considera la que creas conveniente, correcto. Depende de tu habilidad, de tu disposición del material, etcétera, ¿no? Tú tienes que decidir. Yo he puesto acá marcas, no voy a hablar de las marcas, correcto, pero tú ya puedes decidir qué marca utilizar. Estas son opciones que yo te estoy ofreciendo o que te estoy tratando de explicar, correcto. Entonces, para simplificar, rápido, tú eliges el material de cementación, correcto. ¿Qué necesito para una carilla? Para pegar una carilla de resina. ¿Una carilla tiene macro retención? No. ¿Correcto? Entonces yo ¿qué tengo que generar? Micro retención. ¿Correcto? Una carilla tengo que generarle micro retención. ¿Cómo le genero micro retención a la resina? ¿Cómo le genero micro retención? Aplicándole óxido de aluminio de 50 micras, ¿correcto? Un microarenado, ¿sí? Sandblaster, lo que le dicen en inglés, pero yo hablo en español, no me gusta el inglés, ¿sí? ¿Correcto? Y luego lo tengo que limpiar. ¿Está bien?
Y para la unión química, ¿qué dijimos? ¿Cuál es el agente de unión de la resina compuesta? El adhesivo, ¿correcto? El adhesivo es el agente de unión. Y aquí viene algo importante. Yo no sé qué adhesivo trabajas tú, ¿correcto? Entonces, hay diferentes tipos de adhesivos. Adhesivos simplificados de un solo frasco y adhesivos de varios frascos, de 2 frascos, ¿correcto? Los de cuarta y los de sexta generación. Entonces, dependiendo del adhesivo que tú utilices, vas a tener un espesor, un grosor de película. ¿Está bien? En los adhesivos de un solo frasco, el grosor de película es muy delgadito. Pero si tú, por ejemplo, estás utilizando un adhesivo de 2 frascos, el grosor de película obviamente va a aumentar. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un adhesivo con grosor de película, con mayor grosor de película, por ejemplo? Si yo lo fotocuro el adhesivo y no lo he esparcido bien, no lo he adelgazado bien, cuando yo haga la cementación, mi carilla va a quedar gorda, ¿correcto? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué te aconsejo? ¿Qué te aconsejo? No fotocures el adhesivo. ¿Por qué? Porque el grosor de tu carilla es tan delgado que la luz pasará y el adhesivo polimerizará en el momento que polimerice el cemento, cuando tú hagas la cementación, ¿correcto? Ahí no tendrías problemas. Doctor, pero si yo tengo un adhesivo de grosor de película delgado, no me afectará eso. Está bien, tienes toda la razón, pero yo te estoy hablando de manera genérica acá. Yo te estoy hablando de cómo algo para que tú lo tomes en consideración. Si yo no sé el grosor de película de mi adhesivo, si yo de repente tengo un adhesivo de espesor de película grueso, es mejor no polimerizar el adhesivo. Pero como regla general, yo también hemos revisado literatura al respecto. ¿Qué pasa si yo tengo un adhesivo simplificado de un grosor de película delgada y yo no polimerizo el adhesivo y hago la cementación y polimerizo todo junto? Igual pega, funciona igual. Así que tú lo puedes obviar si quieres el paso de fotopolimerizar el adhesivo, porque como la carilla es delgada, ¿sí? La luz atravesará y llegará hasta el adhesivo y lo polimerizará. Eso es importante que tú recuerdes. Entonces, como regla general, ya dependerá de ti si lo deseas fotopolimerizar o no. Ah, pero si estamos en una carilla, correcto, ¿qué tengo que hacer? En el esmalte, tengo que aplicar para microretención ácido fosfórico, que dependerá de ti cuántos segundos quieres hacer. Como regla general, yo grabo el esmalte 15 segundos, y luego haré mi unión química con el adhesivo. Recuerda que el adhesivo se esparce, no se frota, solo se airea, y si quieres lo podrás fotopolimerizar. Allí no habrá mayor inconveniente, ¿correcto? Si deseas lo fotopolimerizas para estar más seguro, tal vez, ¿no? Pero la mayoría de estudios demuestra que no es relevante en ese sentido, ¿correcto? Muy importante. Y ahora vamos a ver un poquito de cerámicas para establecer protocolos ahí de cementación. ¿Estamos bien con la hora? Vamos una hora y un poquito más, ¿no? Más o menos, no se preocupen que ya estamos avanzando, y las partes de las preguntas, no se preocupen, yo me quedo hasta mañana, ¿no? Ya se está oscureciendo un poquito, pero no se preocupen, vamos a seguir. Entonces hablemos un poquito de cerámicas, lo que les había dicho, ¿no? Tenemos 2 grandes grupos de cerámicas. Las cerámicas ácido sensibles o gravables, se llaman así porque son sensibles al ácido fluorhídrico, y también contienen óxido de sílice o sílica. Entre ellas tenemos el feldespato, las reforzadas con leucita y las de disilicato de litio, que la mayoría de nosotros utilizamos, ¿no? Una marca muy conocida, ya ustedes la conocen, ¿no? Es el IMAX, que la mayoría de nosotros hemos utilizado. Y luego tenemos un segundo grupo, ¿correcto? Las ácido resistentes o no gravables, que son cerámicas que tienen ácido fluorhídrico, pero que no son sensibles al ácido fluorhídrico y que no contienen óxido de sílice, ¿correcto? Entonces, para hacer carillas, generalmente, ¿no? Acá en Perú, ¿no? Se hacen carillas de feldespato, ¿sí? De disilicato de litio, que ahora está muy de moda la circonia. No, no es cerámica, es circonia. O sea, todos hacemos eso, ¿no? Entonces, la circonia está de moda y el paciente quiere circonia y todos ofrecemos lentes de contacto de circonia y todo lo demás, ¿no? Correcto. Entonces, yo particularmente no le veo gran sentido porque la circonia es una cerámica de alta resistencia que salió como indicación primaria para estructuras de puentes largos en el sector posterior.
¿Para qué quiero tan duro en el sector anterior? No necesito, pero bueno, si a ti te gusta, vamos a establecer un protocolo de cementación a la zirconia, ¿correcto? Eso dependerá de ti. Pero vamos a tocar estas tres, ¿correcto? Las reforzadas con lucita tuvieron ciertos problemas, sobre todo en el uso del CAD-CAM, ¿no? Eran cerámicas demasiado duras, y entonces las fresas, malograban las fresas de estos tornos para hacer las cerámicas de CAD-CAM. Entonces, Ivoclar, esta empresa, mejora la cerámica y lanza el disilicato y pega mucho, y tiene una fase previa, es por eso que se utiliza mucho en CAD-CAM y de la otra manera con inyección, ¿correcto? Entonces, como que la leucita ha sido un poquito desplazada. Por eso que solo vamos a tocar feldespato, disilicato de litio y zirconia, ¿correcto? Como protocolos. Entonces, vamos a ver acá. Feldespato, ¿correcto? Feldespato es una cerámica muy bonita, pero muy frágil, ¿correcto? Entonces, tiene sus indicaciones específicas. Si tú me dices, doctor, pero el costo del laboratorio es mucho menor, entonces yo le puedo abaratar un poco más el costo al paciente. Sí, pero tienes que recordar que tiene, si no me equivoco, 80 megapascales, es una cerámica bastante frágil, y está indicada para pacientes con una correcta oclusión, con una buena guía, etcétera, ¿no? Entonces, tiene sus indicaciones, pero sin duda es una cerámica muy, muy bonita que tú podrías utilizar. Entonces, si yo voy a hacer una carilla de feldespato, yo tengo que generarle microretención, porque la carilla no tiene macroretención. ¿Cómo le genero? Como es ácido sensible, tengo que aplicarle ácido fluorhídrico por 30 segundos. Luego lo tengo que lavar y secar, ¿correcto? Y para la unión química, ¿qué tengo que aplicar? Como es una cerámica que tiene óxido de sílice, tengo que aplicarle silano. ¿Cuál es el protocolo? Te dice aplicar 1 a 2 capas de silano, espaciadas de 1 a 3 minutos, y no frotarlo. Es decir, si esta es mi carilla, ¿no? Yo voy a colocar una gota de silano, la esparzo y la dejo evaporarse 1 a 3 minutos. Yo te aconsejo que sean 3 minutos. Entre más esperes, mayor los valores de adhesión. O sea, van a aumentar los valores de adhesión. Pero siempre aplica 2 capas, porque siempre puede haber un espacio que te quede, por si acaso. No va a pasar nada si le aplicas 2 capitas. Pero espera 3 minutos, ¿correcto? Doctor, pero este paso lo tengo que hacer, y si se me contamina con saliva, no, este paso lo tienes que hacer antes de probarlo en la boca. Eso es muy importante, recuerda, muy importante, ¿sí? Y una vez que el silano se fija, ya nada lo puede despegar, ¿está bien? Y obviamente tienes que tener cuidado para que no se ensucie, ¿no? Pero si se logra ensuciar, no es tan importante tampoco, ¿ah? La única cerámicas que tal vez te deba de preocupar es es la zirconia, pero vamos a verlo más adelante, no se preocupe. Muy bien, si yo tengo disilicato de litio, ¿correcto? Yo tengo disilicato de litio, ¿sí? Tengo que aplicarle también igual, como es ácido sensible, tengo que aplicarle ácido fluorhídrico al 10% por 20 segundos, luego lavar y secar. Pero acá hay un problema, ¿no? Hay una cerámica que se llama IMAXpress, ¿sí? Que hay algunos estudios que demuestran de que producto del grabado se forma una sal en la superficie de la cerámica, y esa sal podría, porque no está demostrado todavía, podría afectar la adhesión. Por tal motivo, se idearon métodos para eliminar ese residuo, esa sal. ¿Cuál es el método que yo te aconsejo? El método más sencillo que tal vez te vaya a servir. Aplicar ácido fosfórico al 37% por 60 segundos de manera activa, es decir, frotar. El ácido fosfórico no le va a hacer nada a la cerámica, no le va a hacer nada al IMAX. Lo que va a hacer es volver hidrosoluble la sal, cosa que cuando tú la laves con el chorro de agua, eliminarás este residuo, ¿correcto? Y luego, para la unión química, como es disilicato, sílica, tienes que aplicar silano, ¿correcto? 1 a 2 aplicaciones espaciadas de 1 a 3 minutos. Yo te aconsejo 3 minutos esperar, ¿correcto? Aumenta los valores de adhesión. ¿Está bien? Muy importante. ¿Sí? Y luego, si te gusta la zirconia, yo no, particularmente, a mí no me interesa mucho, pero si te gusta a ti la zirconia, entonces tienes que modificar tu protocolo.
mira, hasta para esto es más complicado. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo grabar con ácido fluorhídrico, que tengo que hacerlo, microarenarlo con óxido de aluminio de 50 micras. ¿Correcto? Tengo que microarenarlo. ¿Sí? Todos estos pasos se hacen antes de probar en la boca. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque sí hay estudios que dicen, algunos estudios, todavía no se sabe a ciencia cierta, pero hay algunas proteínas de la saliva que se pueden adherir a la superficie de la circonia, y ahí sí tienes que utilizar sustancias especiales para limpiarlas, entre comillas, ¿no? Entonces tienes que hacerlo antes de, ¿correcto? Entonces no puedo aplicarle ácido fluorhídrico, tengo que aplicarle óxido de aluminio de 50 micras y luego lavar y secar, ¿correcto? Y para la unión química, como esta cerámica no tiene óxido de sílice, no puedo aplicarle silano. ¿Qué tengo que aplicarle? Tengo que aplicarle 10 MDP, ¿correcto? Tengo que aplicarle 10 MDP. Igual te dice las mismas indicaciones, de 1 a 2 capas y tienes que airear, ¿no? De 3 a 5 segundos. Muy importante recordar esto, el 10 MDP te lo venden solo, hay algunas empresas que te venden 10 MDP puro, algunos también utilizan el adhesivo universal, que también contiene 10 MDP para este tipo de procedimientos, pero ahí hay un factor importante, no todos los adhesivos universales tienen la misma cantidad o el mismo porcentaje de 10 MDP, a eso me refiero con pureza, ¿correcto? No te puedo decir que todos los adhesivos universales funcionan bien. No te podría decir eso. Sin ninguna duda no te podría decir eso. ¿Qué te funciona bien? Un MDP puro. Eso sí te funciona bien para la circonia. Y el MDP puro, bueno, pues es caro. ¿Por qué? Porque lo tengo que comprar aparte. Si quieres utilizar un adhesivo universal, podría funcionar, pero después, si no pega bien, no me eche la culpa, porque en ese sentido, yo no te puedo hablar de la pureza del adhesivo, de la pureza del ISMDP que contiene el adhesivo, ¿correcto? Y cómo interaccionará sobre la superficie. Eso es muy importante que tú recuerdes. Yo te estoy aconsejando acá 10 MDP puro, ¿sí? 10 MDP puro, como un protocolo establecido. Y acá hay, para terminar, para ya estar terminando, vamos a hablar algo que nos ha pasado a todos, ¿sí, no? Que nos ha pasado a todos y que obviamente es bonito las carillas, ¿no? Pero también la odontología de día a día. ¿Qué hacemos? Puentes metalocerámicos, todos hemos hecho, yo he hecho, levantamos la mano, todos hemos levantado la mano, o sea, todos hemos hecho puentes metalocerámicos. ¿Y qué nos ha pasado alguna vez? De repente un puente metalocerámico recién lo he colocado hace poco, no sé, un mes, 2 meses, y se me fractura un pedazo de la cerámica y se me expone el metal. Y tiene un mes, está bien, pero se fracturó porque, no sé, un factor X, ¿correcto? Tengo que eliminar ese factor primero. Pero yo lo quiero reparar porque el puente está bien sellado, recién lo he cementado, he seguido todos los protocolos que me ha dicho el doctor Lamas, no se me va a caer nunca, pero lo tendría que cortar para sacar, ¿correcto? Entonces yo quiero repararlo en boca. ¿Se puede reparar? Sí se puede reparar, ¿correcto? Pero yo necesito saber cómo puedo adherir la resina a esas estructuras. Entonces, en este caso, vamos a ver allí. Se me rompió la cerámica y se expuso el metal, o sea, quedó expuesto el metal, ¿correcto? Tengo que saber, primero, muy importante, ¿qué es la cerámica que está encima solo del metal? ¿Qué tipo de cerámica es? Bueno, todas son feldespato, ¿correcto? Entonces, ya tengo dos sustancias que yo tengo que trabajar. Metal y la cerámica, que en este caso es feldespato. Muy importante. ¿Correcto? Entonces, si yo quiero adherir resina allí, necesito generar micro retención. ¿Correcto? No le voy a hacer una caja a la cerámica para poner la resina, ¿no? No podría. Tengo que generar micro retención. ¿Cómo le genero micro retención al metal? Ya lo hemos visto. Tengo que aplicarle óxido de aluminio de 50 micras. ¿Correcto? Lo tengo que arenar. ¿Está bien? Lo tengo que arenar. Y al feldespato, ¿qué le tengo que hacer? Para generarle microporosidad, micro retención, tengo que aplicarle ácido fluorhídrico, ¿sí? Por 30 segundos. ¿Está bien? Ácido fluorhídrico, luego lo voy a lavar y secar. Correcto. Eso es para generar la micro retención. Y para la unión química, ¿qué necesito? Al metal, el metal, el primer del metal, ¿cuál es? El adhesivo para el metal es el 10 MDP. Correcto, es el 10 MDP. Tengo que aplicarle 10 MDP al metal. ¿Está bien? Y al feldespato tengo que aplicarle silano. ¿Por qué? Porque el feldespato forma parte de las cerámicas que tienen óxido de sílice o sílica. ¿Correcto? Y luego, ¿qué le tengo que colocar encima de todo?
mi adhesivo de operatoria. Y luego ya colocaré mi tinte, mi resina opaca, todo lo que yo quiera restaurar, y sí se me pegará, ¿correcto? Entonces ya deja de ponerle ácido fosfórico a todo, pues, ¿no? Porque el ácido fosfórico solo sirve para ciertas cositas, para el esmalte y para la dentina. El ácido fosfórico no es tan relevante en este tipo de cosas. Entonces algunas me dicen, doctor, pero yo he intentado y no se me pega, no sirve, y al final he gastado el doble. Lo puedes reparar, obviamente siempre eliminando la causa que ocasionó la fractura de la cerámica, ¿correcto? Muy importante recordar esto. Entonces hemos tratado de establecer ciertos protocolos, ¿no? Para poder restaurar. Entonces nosotros tenemos que conocer esto, tal vez no complicarnos tanto, ¿no? Y saber qué es lo que estamos haciendo para conocer un poquito más nuestros protocolos de cementación. Sin duda, muy importante recordar estos factores de acá. Para terminar, quisiera compartir con ustedes, este es mi canal de YouTube, ¿no? Se llama César Lamas Lara. Aquí estoy en la foto de mi matrimonio con mi esposa. Ella se llama Giselle Angulo. Y tengo mis dos hijitos, ¿no? Mía Nicole, mi hijita más grande, y mi hijito más pequeñito se llama Nicolás Mariano. Tengo como unos 50 videos allí colgados de muchas de las clases que yo dicto, que yo he dictado, y algunos procedimientos que tal vez te puedan servir. Si te interesa, puedes inscribirte, ¿no? Ahí hay un símbolo de dólar, le das la donación. No, mentira, es gratis, no te preocupes, es gratis. Descarga todo lo que quieras, piratea nomás, no hay problema. Mi página de Facebook se llama César Lamas, ¿sí? Mi página de Facebook está acá. También cuelgo algunos videos allí también, ¿sí? Y bueno, en el Instagram estoy como lamas.cesar, ¿sí? Para que me sigas, ¿no? No tengo tantos seguidores. Y en el Facebook, si quieres que sea tu amigo, me agregas a César Lamas 4, ¿sí? Con números romanos, porque los 3 primeros ya se llenaron, entonces solo tengo espacio en el 4. Agradezco mucho, sobre todo a la empresa CW Perú, ¿no? A Coltene, que me ha permitido estar con ustedes hoy día, ¿sí? La verdad que me pasan la conferencia para ver, ¿no? Para grabarme. Me ha gustado esta nueva modalidad. Yo soy de salón, yo soy profesor de salón. Tengo 15 años enseñando en diferentes universidades acá en Lima y en provincia también, en el Perú. Les agradezco la atención brindada, y tal vez si tienen algunas preguntas que puedan realizar, estoy más o menos en el tiempo programado. Estamos casi hora y media de charla. Espero que les haya gustado. De cualquier duda, resolvemos las dudas en esta parte final, ¿correcto? Correcto, doctor. Sí, bueno, en este caso le puedo comentar que también estamos en las redes sociales, Ok, excelente. ¿sí? Donde nos están mandando muchos saludos, ¿sí? A ver, vamos a comenzar. Rocío Picasso dice, excelente tarde, doctor. Muchas gracias. Igualmente para la doctora. El doctor Hugo García dice, buenas tardes, se escucha perfecto, muy bien. Oh, el doctor Hugo García. Un gran abrazo al doctor. Un gran abrazo. Sí, y nuevamente la doctora Rocío indica, saludos desde México, la Ciudad de México. Oh, qué bueno que estén por allá, conectados hoy día. Muchas gracias. Igualmente la doctora Jenny Obeso. Hola, saludos desde Trujillo, Perú. Excelente. Luis, ¿ya me escuchas por acá? ¿Cómo está, señorita Dulce? Sí, la escuchamos. A ver, continuamos con los saludos de Facebook. También nos mandan saludos. Jimmy Fernández Maita dice, buenas tardes, doctor. Saludos desde Huancayo, Perú. Qué bueno. El año pasado tuve la oportunidad de poder ir por allá. Muy interesante la primera vez que viajaba a Huancayo. Un gran cariño a todos allá por Huancayo, que espero que todos estén bien en este momento, ¿no? Tan difícil que estamos pasando. Un abrazo. Igualmente, el doctor Robin Hernández Díaz dice, saludos desde Guatemala. Mira, desde Guatemala. Excelente. Excelente.
Igualmente, la doctora Ingrid Medrano de Cherres nos manda saludos, doctor. Dice, gracias, doctor, por todo, aunque llegué tarde, pero aquí estoy. Bueno, tal vez haya la posibilidad de grabarlo y compartirlo, ¿no? Tal vez esa podría ser una opción. Ujú. Claro que sí, doctor. Entonces comenzamos con los chats de Zoom. A ver. Ujú. Wow, doctor, todos están mandando sus saludos, felicitaciones. Gracias. Vamos a leer, doctor. Vamos a ver si... A ver. Ujú. Bueno, al inicio indican que no se escuchaba totalmente el audio, pero se solucionó en el transcurso de los minutos. Ujú. A ver, en este caso, doctor, dice la doctora Tamara Díaz, excelente conferencia, doctor. Muchas gracias, doctora. Un abrazo. A ver, por aquí. A ver. Numidia Ruiz dice, excelente conferencia, felicidades, saludo desde Venezuela, doctor. Un abrazo, doctor, igualmente. Acá en Lima hay muchos venezolanos también y con mucho cariño esta charla para todos, ¿no? Perfecto, doctor. A ver, dice, por aquí el doctor Kenny Zamudio dice, ¿por qué medio publicarán la grabación del seminario? Bien, en Eso este sí, no sé. caso, para los que puedan estar conectados y quieren ver próximamente la conferencia que va a estar grabada en el Facebook, en CW Perú Odontología, ahí nos pueden seguir, ¿sí? Excelente. Recuerden que todas nuestras conferencias las subimos en ese medio, ¿sí? Estaría muy bueno si nos siguen con un like para que les pueda llegar más notificaciones de conferencias como lo estamos realizando ahora. Excelente. Excelente. La doctora Laura Lee Fong dice, excelente conferencia, doctor, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Un abrazo. Seguimos con los saludos. A ver, doctor. A ver, acá hay una pregunta, a ver, del doctor José Fernández con respecto al fosfato de zinc. Siempre se ha dicho que se usa para dientes no vitales, pero desde pregonado manejamos el protocolo de usar una loseta de vidrio gruesa y fina, y Correcto. fría, perdón, dividir Para el evitar. polvo en 8 porciones e irlas incorporando al líquido. Todo esto para disminuir la acidez. Así ¿Pudiéramos es. entonces usarlo en DINES vitales también? Sí, lo que pasa es de que eh, hay protocolos para mezclarlo, ¿no? Tienes que saber mezclar el oxifosfato para poder utilizarlo con materiales directos. Tengo muchos amigos en práctica profesional, en mi época de universidad, que era donde yo más usaba oxifosfato, que lo utilizamos también para dientes vitales, utilizando el método que el doctor decía, ¿no? De dividir la cuchara en incrementos pequeños para ir mezclando y reducir la reacción exotérmica. También utilizar una platina fría justamente para evitar ese tipo de reacciones. Pero en la literatura se establece un material más para dientes no vitales, ¿correcto? Entonces, una cosa es lo que yo te puedo decir, que yo he visto en mi labor clínica, en la labor clínica de mis compañeros, de gente que ha trabajado conmigo, que yo he trabajado con ellos. Y otra cosa es lo que yo te puedo afirmar en base a la literatura. La literatura te dice que por la acidez de la sustancia, en este caso el oxifosfato, es más indicado para dientes no vitales, ¿correcto? Pero particularmente tengo muchos amigos que también lo utilizan para dientes vitales, y con excelentes resultados. Eso sí, es correcto lo que menciona el doctor. Un abrazo para el doctor. Perfecto, doctor. Aquí contamos, a ver, una sorpresa para usted, doctor. La doctora Joana Quiroz, Málaga, dice, excelente charla. Saludos, doctor Lamas. Siempre compartiendo sus conocimientos
como cuando fui su alumna en pregrado. Un fuerte abrazo. Oh, muchas gracias, doctora. Un gran abrazo para usted también. Un gran abrazo. Aquí también tenemos saludos desde Argentina, doctor. El doctor Lucio Escalzo. Desde Argentina, lo felicito, muy clara su disertación, doctor, en este caso. Muchas gracias, doctor. Un gran abrazo, doctor. Aquí la doctora, unas preguntas más, doctora. A ver, la doctora Betsy Peláez pregunta, después de una preparación para incrustación, hago el sellado dentinario con resina fluida y colocaré una incrustación de cerómero. Entonces, para grabar las superficies, solo colocaría silano y adhesivo, o solo adhesivo, ya que es el silano incluido en el cerómero. Claro, o sea, yo tendría que grabar con ácido fosfórico el esmalte, ¿no? Y también tengo que limpiar la superficie de la resina fluida. Recuerda que como tú lo has dejado varios días hasta que te traigan la restauración para que tú la cementes, se debe haber contaminado la superficie, o sea, tienes que limpiar esa superficie. ¿Qué te aconsejaría yo? Si yo he hecho sellado dentinario, he puesto adhesivo universal y encima resina fluida, grabaré el esmalte y cuál era el elemento para generar micro retención en las resinas, el arenado. Entonces yo arenaré la resina fluida, o sea, arenaré el diente y de esa manera generaré micro retención en el esmalte con el ácido fosfórico y micro retención en la resina fluida del sellado con el microarenado con óxido de aluminio. ¿Correcto? Eso sería lo correcto. Y luego ya colocas tu adhesivo y haces tu protocolo de cementación normal. ¿Está bien? Pero siempre tienes que generar retención y luego unión química. ¿Sí? Un gran abrazo a la doctora también. Espero que le haya quedado claro la respuesta. Ya no están leyendo. Estoy viendo acá las preguntas yo. Acá hay un doctor que me pregunta, Rodolfo Cuevas, un abrazo, me dice, el arenado, ya, aquí para arenar en boca es discutible. Lo que pasa es de que hay dos maneras de grabar, de microarenar la boca del paciente. El problema es que cuando yo utilizo un arenador con aire, se forma una nube de contaminación. Y eso es peligroso, ¿no? Que el paciente lo aspire. El doctor Andrés Román, justamente hace poco habló de un video de colocar papel film con un dique para poder evitar. Síguelo al doctor Andrés Román. Excelente el método, me parece muy práctico para poder hacerlo, porque la otra alternativa sería utilizar óxido de aluminio con agua. Comprarte estos equipos como el AquaCare, que son bastante caros. Eso reduciría la nube de contaminación. Pero si colocas una barrera, podrías arenar rápidamente la superficie y de esa manera no habría ningún tipo de problema que el paciente lo vaya o se vaya a contaminar, ¿no? Siempre con dique de goma, eso es importante si vas a arenar la boca del paciente, ¿correcto? Siempre con dique, con este protector. Síguelo al doctor Andrés Román, él ha hecho un método bastante práctico, me pareció a mí. Colocó papel film en un arco de Jung, ¿sí? Y de esa manera le hizo un hueco y por ahí arenó para que no salga la nube del óxido de aluminio para evitar justamente la contaminación. ¿Correcto? Muy buen método, me pareció súper práctico, lo probé y me encantó, ¿no? Suficiente para mí para evitar cualquier tipo de contaminación. ¿Correcto? Doctor, ¿por aquí me escucha? Sí. ¿Cómo estás? Ok, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? He tenido bastantes fallas con el internet, pero lo estoy escuchando, ¿ok? Y por acá veo, hay un doctor, una doctora, mejor dicho, la doctora Carmen Salazar. Dice, buenas noches, ¿es mejor usar un adhesivo con pH 1 o con pH 3? Ya, ¿para qué situación? O sea, ahorita los adhesivos generalmente, la mayoría de adhesivos que se venden comercialmente están entre un pH entre 2 y 3.
¿correcto? Esos son los adhesivos que están diseñados para trabajar sobre dentina. La mayoría de adhesivos universales, por ejemplo, o la mayoría de adhesivos actuales, funcionarán mejor sobre dentina con ese pH, con pH 2 y 3. Pero el problema es que ese pH es insuficiente para grabar el esmalte. Por tal motivo, estos adhesivos están pensados más para dentina que para esmalte. Entonces, sobre esmalte, yo tengo que complementar el proceso. Tengo que aplicar ácido fosfórico, ¿correcto? El ácido fosfórico tiene un pH de 1, entonces me permitirá una mejor retención en el esmalte, ¿correcto? Eso sería mi respuesta. Depende de qué superficie tú quieras adherir o a qué te quieres adherir. Si es sobre dentina, un adhesivo entre 2 y 3, un poquito más tal vez, podría ser ideal. No hay problema. 2, 3, 4 podría ser, no hay problema. Pero si yo quiero Ya, perfecto. irme esmalte, tal vez no sea lo suficientemente efectivo y tengo que complementar con ácido fosfórico. ¿Correcto? Un abrazo para la Correcto, doctora doctor. también. Ok, a ver, mire, por acá. Ya, a ver, mire, el Ah, doctor Dani Parra nos dice, saludos desde Colombia. Doctor, para poder reparar una fija metal cerámica con resina, ¿cómo se puede enmascarar el color del metal para que no se note ese sustrato metálico? correcto. Hay opacificadores que están hechos a base de resina compuesta que tú podrías utilizar. Son resinas fluidas que te sirven como si fuera un opaquer. Correcto, entonces yo lo aplico una capa delgada hasta que ya no se vea el material, hasta que no se vea el metal, y luego coloco mi resina compuesta. Hay varias marcas en el mercado que tú puedes comprar como opacificadores. Ujú. Perfecto, doctor. ¿Me escucha bien? Sí, correcto. Ok. A ver, el doctor Rodolfo Cuevas dice, bueno, no sé si es una pregunta o quizás un comentario, ¿no? Dice, los adhesivos con pH bajo tienen más agua para el efecto de ionización. ¿Traería problemas de adhesión? Con los que tienen pH más ácidos. Claro, o sea, los primeros adhesivos autograbadores que salieron en el mercado, que eran los Strong, que tenían un pH de 1, prácticamente ya no se usan, ya no se comercializan mucho, ¿no? Ya no se comercializan, porque tenían muchos problemas. Entonces, como les decía, ¿no? Los adhesivos actuales tienen entre un pH entre 2 y 3, un 3 un poquito más, que son los que más se venden. Entonces, entre más ácido sea el adhesivo, más problemas tiene. Correcto. Está muy bien la aclaración del doctor. Correcto. Ok, a ver. Dice por acá el doctor Giancarlo Falcón. Doctor, y en caso de que no se tenga arenador, ¿qué otra opción tendría para hacer la micro retención en la resina fluida del sellado dentinario? Muchas gracias. Ya. Eso es muy interesante, ¿no? Porque la mayoría de nosotros no compramos un microarenador. Mira, más he encontrado en los ortodoncistas microarenadores que utilizan en su consultorio que en un odontólogo que hace restauradora o práctica general. Y el microarenador es importantísimo, o sea, tienes que tenerlo. Pero si no lo tienes, ya hay métodos que, entre comillas, podrían funcionar, que es fresar la superficie de la restauración para generar una ralladura que podría servir. Pero sin duda yo creo que es mucho mejor que te compres tu microarenador. Es una compra eterna, nunca se va a malograr. O sea, es como, no sé, es como tu espátula de resina que nunca se va a malograr, ¿no? O sea, si la cuidas bien, ¿no? También te va a durar siempre. Entonces, trata de comprarlo. No son caros. Estoy hablando de los que van al terminal del micromotor, ¿correcto? Porque los de esas de banco, de caja, que vienen con una caja, que van para el laboratorio, esos sí cuestan mucho más. Los otros son relativamente económicos, entonces necesitarías comprarte, ¿no? Es importante. Así como tienes tu ácido fosfórico, debes tener tu microarenador y tu ácido fluorhídrico. Es importantísimo para lograr microretención. Un abrazo, A ver, doctor. doctor. Bueno, listo. Bueno, aquí doctores de Perú, obviamente, he leído por ahí doctores de Brasil. La doctora Caroline Lima dice, saludos desde Brasil.
siempre Oh, viéndoles. Excelente conferencia. oh, muchas gracias, doctora. Un abrazo. Ya, perfecto, doctor. Bueno, doctor, muchas gracias por haber permitido, por haber aceptado la invitación de CW Perú y de Coltene de estas casi 2 horas de excelente conferencia, ¿sí? Oh, muchas Eh, gracias por la es invitación. importante, claro, es importante, doctor, que vuelva a resaltar, vuelva a indicarnos cuál es su correo electrónico, también sus redes sociales, para que las personas que estén interesadas en poder comunicarse con usted, cualquier duda, cualquier consulta que quizás tengan por allí, se la puedan hacer, ¿no? Claro, mis redes están acá justo en el slide que han puesto. Está ahí como César Lamas, ¿no? Y en el Instagram como lamas.cesar. Así que si tienen alguna duda o algo, cualquier cosa, estoy llano a responder. Demoro un poquito en responder porque siempre tengo algo que hacer, pero siempre respondo, ¿no? Así que con mucha alegría y mucho cariño, si está en mis posibilidades, les respondo lo que necesiten. Un gran abrazo para todos también. Ya, perfecto, Perfecto. doctor. Entonces, bueno, para CW Perú y para Coltene, para todo el equipo, ha sido un placer, doctor. Bueno, puede volver cuando usted desee con un nuevo tema, con una segunda parte de protocolos de cementación. ¿Ok? Yo sé que todas las personas que estamos acá reunidas, bueno, van a estar súper contentos de poder volverlo a escuchar. Sí, doctor, y pues seguir aprendiendo, ¿no? Que obviamente esa es la idea. Ok, excelente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, muchas Y, gracias y todas las personas que están conectadas con nosotros el día de hoy, gracias por haberse reunido nuevamente acá en Zoom, ¿ok? Para poder disfrutar y poder seguir educándonos desde casa, ¿sí? listo. Muy buenas noches a todos. Recuerden que nuestra plataforma en internet, en el Facebook, nuestro fanpage, CW Perú Odontología, allí se encuentra, bueno, nuestra conferencia para que la puedan volver a ver, ¿sí? Igual que todas las conferencias que siempre traemos semana tras semana. Listo. Un gran abrazo. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Gracias a luego. usted. Hasta Saludos, luego. doctor, y buenas noches. Y bueno, bendiciones para usted y bendiciones para todas las personas, todos los doctores que están. Ok, un abrazo. Hasta luego.